Advertencia: el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Muy buenas noches, bienvenidos a Silvero. Este es el programa que se hace con el único objetivo de hacer algo diferente en la televisión paraguaya, pero a la vez algo muy de acá al final. Y precisamente hoy vamos a hablarles de algo muy de acá. Seguramente tipo lo más de acá que existe en nuestro país, luego, los indígenas, porque mañana es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y debido a eso, en nuestro horario se va a emitir la película Apenas el Sol. Bueno, como mañana, como no vamos a tener programa, ¿qué les parece? Queríamos hablarles hoy de todo esto. Por supuesto, cuando dijimos indígenas, Vargas Peña ya apagó la tele. Hoy vamos a hablarles, antes de eso, de las noticias, en nuestro segmento habitual, El Triple, más 2. El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la Penitenciaría Regional de Misiones por un plazo de 30 días. Ustedes saben, se escapó mucha gente. Durante este tiempo, Víctor Aliente quedará a cargo como interventor. Este mismo asumirá en reemplazo del director Virgilio Valenzuela, el velasquista, quien fue separado del cargo tras el escape de 35 reclusos, registrado ayer, acá está en las imágenes, en horas de la tarde. En paralelo, se dispuso la apertura de un sumario administrativo por parte del Ministerio de Justicia para deslindar toda responsabilidad, así como una investigación en la Fiscalía a fin de aclarar las circunstancias de esta fuga, que por cierto, parecen estar bastante a la luz. Alguien avisó, dejad los perros, y salieron, ¿verdad? Ni gato encerrado no hay acá, capaz toro, quién sabe. Gracias. Noticia número 2. La Fiscalía informó que mediante trabajos de inteligencia en el marco del operativo Ultranza Paraguay, se posibilitó detectar esquemas de supuesta corrupción en el interior de la Senat. Aclaró el Ministerio Público mediante un comunicado hoy, luego de que se requería individualizar primero y confirmar después la participación de las personas individualizadas en la recolección de evidencias vinculadas al tráfico internacional de drogas y también al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Posteriormente de la individualización de los bienes muebles e inmuebles que derivarían de las actividades ilícitas en dicha investigación, fundamentaba en elementos suficientes, dice la Fiscalía, y contundentes que permitieran llegar a la acusación formal y ahí solicitar el juicio oral y público de los miembros de una estructura criminal. Todo esto que dice la Fiscalía es donde sería miembro Sebastián Marcet, el uruguayo cuya vinculación con la estructura criminal y su grado de participación se estableció con el curso de la investigación, dice la Fiscalía. La Senat le acusa que ellos ya sabían, en fin, en base a las técnicas de investigación y a la información obtenida a través de la cooperación internacional. O sea, en el medio de toda esta crisis política en la que estamos viviendo, dos instituciones se están cañeando ahí con comunicados mediante. Cada vez yo estoy más convencido de que nosotros, los comunes, somos sencillamente damnificados en toda esta lucha de poderes. Noticia número 3. Soldados que estuvieron activos durante el golpe del 89 realizaron hoy una manifestación en el microcentro de Asunción exigiendo la aprobación del proyecto de indemnización que sigue en el Congreso. Los manifestantes, que son soldados que se encontraban cumpliendo con su servicio militar obligatorio durante el golpe contra Alfredo Stroessner, exigen una indemnización del Estado por participar y estar bajo el juramento de bandera en aquella ocasión. Vemos una injusticia con los que son realmente los padres de la democracia, manifestó hoy Cecilio Ferreira, quien es el representante de los excombatientes a Radio Ñandutí. El proyecto de indemnización plantea el pago de 3.000 jornales mínimos para familiares de los soldados fallecidos y 2.500 jornales para los que aún siguen con vida. Claro, si vieron que Hugo Velázquez, por ejemplo, puede cobrar como obrero de Itaipupio, ¿qué es lo que tanto ya, verdad? Dijeron, vamos, déjalo, perro, ¿verdad? Ay, noticia número 4. Para el ex canciller Eladio Loizaga es sumamente extraña la actuación de la senadora oficialista Lilian Samaniego, ya que no existen antecedentes de que el gobierno paraguayo haya contratado a lobistas en los Estados Unidos para tintes políticos, tal como lo hizo, dice la emisaria del oficialismo colorado. Que yo recuerde, no se ha contratado el servicio para tinte político, sí para cuestiones comerciales. Llama mucho la atención. Merecemos saber cuál fue su misión y las conversaciones que mantuvo.
por el viaje de Lilian Samaniego a los Estados Unidos, dijo Loizaga. Estamos en un momento lastimosamente bastante extremo, donde no se miden las cosas ni las consecuencias, resaltó hoy Loizaga. En el caso de Paraguay, recordó que solamente una vez se hizo uso del lobby y fue el Centro de Azucareros el que impulsó, no hacia el gobierno paraguayo, por lo que esta es la primera vez que el oficialismo, el gobierno, lo usa para tinte político. De todos modos, no sé, Lilian Samaniego ya dijo en su TikTok que ella estaba de paseo comiendo pancho, así que con eso ya es suficiente, ya está resuelto el caso, principalmente para la mayoría de los medios paraguayos. Noticia número 5. La agente fiscal Viviana Sánchez representó al Ministerio Público en el juicio oral y público y logró la condena de Abraham Alegre Leguizamón por lesión de confianza. Alegre, escuchen, fue intendente del presidente Franco por 3 meses, elegido por la Junta Municipal para completar el periodo, y en esos 3 meses de administración cometió el hecho por el cual fue condenado a 3 años de cárcel. El escrito de acusación relata además: Abraham Alegre ha realizado los pagos por los contratos a distintas empresas de forma total, disponiendo para ello de los fondos del FONACIDE y de royalties que fueran depositadas a favor de este municipio. Estos pagos realizados por el acusado son considerados totalmente irregulares, teniendo en cuenta lo establecido en los contratos, causando con su actuar un perjuicio patrimonial al municipio por un valor de guaraníes 708.157.741 guaraníes. ¿Qué te parece? Me gusta esta ecuación a mí. Por cada año de intendencia, ligás 5 de cacerolita, ponele. No sabes lo bien que se van a aportar muchos intendentes. Se acabaron las noticias, pero no este programa. Regional Sustentable te ofrece varios productos que potencian tu negocio y tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. En Regional creemos en vos. Gracias así también a Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gracias, Personal. ¿Cómo se fea, Mañana es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, algo que en lugares como Inglaterra o Albania por ahí no tiene mucha repercusión, pero que en este continente medio que es bastante relevante, señores. Porque somos lo que somos a partir de una mezcla de distintas razas y pueblos que estaban repartidos por toda América, junto con los tipos que llegaron desde Europa, los esclavos africanos y también las posteriores migraciones, por ejemplo, asiáticas. Tipo, es una receta, ¿verdad? Una base acá, una pizca de esto por acá, otra por allá y cuidado con el cilantro, le agarra todo el sabor. Ese era cunatú. Y así, liquidás. El cilantro en nuestro caso fueron los europeos en nuestra historia. Pero la base de la receta, esa es la de los pueblos originarios, que vivían ya acá en el continente en paz, o cagándose a patadas entre ellos también, ¿verdad? Hasta que llegaron los europeos. En algunos casos, esta llegada supuso la muerte, la destrucción y la desaparición de las culturas originales. Pero en otros casos, la llegada de los europeos tuvo como consecuencia, bueno, esclavitud, expolio de recursos y quedarse sin su tierra, básicamente. Eso es nunca nada bueno, che. No, tampoco es para ser tan victimista, ¿verdad? ¿Qué trajeron los europeos a este continente? Trajeron su religión, trajeron su cultura, trajeron sus costumbres, trajeron su tecnología, trajeron su idioma, trajeron sus apellidos, trajeron, en resumen, trajeron toda su manera de entender la vida y la aplicaron acá. Hijos de puta los europeos, ¿verdad? Afortunadamente, cuando nos independizamos de ellos, pudimos básicamente reparar toda esa injusticia histórica y le devolvimos a los indígenas sus tierras, su cultura, su orgullo y, en resumen, su dignidad. Por supuesto, no, mentira, no hicimos nada, absolutamente nada de eso. Es más, cuando los españoles se fueron, por fin, los que se quedaron acá, nuestros antepasados, que ya eran mestizos y eso, hicieron exactamente lo mismo que los españoles. E incluso, en muchos casos, fueron más lejos. Por ejemplo, acá en Paraguay, no solo les dejamos en demasiadas ocasiones sin tierra, sino que cuando decimos la palabra indio, la usamos como una especie de insulto para hablar mal de una persona que es un poco lenta, obstinada y poco habladora. Ese indio, ¿verdad? En América Latina hay oxímoron, ese indio de Borja, así, es como equilibrado así, ¿verdad? En América Latina existen hoy en día más de 654 pueblos indígenas distintos, que reunirían un total de casi 28 millones de personas. Como 4 veces la población de Paraguay, ¿verdad? Ok, y acá en nuestro país, por ejemplo, ¿cuál es la situación de los indígenas, la raza guaraní, nuestros ancestros, los nativos, los pobladores originales de esta hermosa tierra roja? La situación
es entre mala y pésima, es peor. En nuestro país, el último Censo Nacional de Poblaciones Indígenas, que fue el censo número 3, tuvo lugar en el 2012 y este año toca censo nuevo, por cierto, así que en breve se va a poder actualizar esta información. Pero según este último censo, repito, el del 2012, había 117.150 indígenas, con 5 familias lingüísticas englobadas en un total de 19 pueblos que en 2020 estaban repartidos en unas 493 comunidades nativas. La CONAPI, que es la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena, es un órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Y dice que apenas el 60% de los pueblos originarios de Paraguay logró acceder a títulos de propiedad de sus tierras. Las tierras que son ancestrales, ¿verdad? Y muchos de ellos están ahora siendo desalojados de forma ilegal. La Conferencia Episcopal define estos desalojos como ilegales y genocidas, porque no solamente le están quitando las tierras, sino que les quitan también su manera de subsistir y de poder preservar su cultura y sus costumbres. Un poco lo mismo que hicieron los españoles en nuestro caso, pero en pleno siglo XXI. Eso sigue pasando y ustedes lo pueden ver en su Twitter, señora. Así que bueno, medio nos gusta sacar pecho a nosotros como paraguayos de nuestra raza guaraní, pero apenas el 2% de la población paraguaya se identifica, se autopercibe como indígena, porque ustedes saben, ¿verdad? Indígena, que vaya, bro, ¿cómo va a ser indígena? No es cool eso, ¿verdad? Y no es tan cool, excepto cuando viajas al extranjero y ahí nos sale ese orgullo guaraní que todos llevamos adentro, ¿verdad? Eso sí, cuando estamos acá en Paraguay, medio que está mal visto utilizar esa palabra para referirse a uno mismo. Nadie se refiere a sí mismo como tal. Y es que a los indígenas los tenemos asociados a la pobreza, a la marginalidad, a la precariedad. Y un poco es así porque en Paraguay nos encargamos de que fuera de esa manera, colaborando en gran medida para que muchos de nuestros indígenas acaben en la pobreza como acabaron, en la precariedad como acabaron y en la marginalidad como acaban. Y todo eso a pesar de que en nuestra propia Carta Magna, nuestra constitución bendita para tantos políticos, esa que todo el mundo levanta como la quinta esencia de nuestras libertades, tenemos un artículo, el número 64, que dice textualmente esto que van a escuchar acá. Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas. Asimismo, estarán exentas de tributo y se prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos. Es así categórico, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Y sin embargo, según la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay, en los últimos meses nada más del año 2021 se llevaron a cabo más de 12 desalojos contra comunidades indígenas de forma violenta. El modus operandi es siempre el mismo. Les queman sus casas, les queman sus capillas, sus templos, aquello que les puede servir para producir mínimamente alimentos. Y todo esto con el apoyo de nuestras fuerzas policiales, con carros hidrantes, con helicópteros, con policía. En muchos casos pasa eso. Y repito, pueden ver los videos, no estamos inventando nada, claro. ¿Qué tienen que hacer nuestros indígenas para sobrevivir? Acaban mudándose a las ciudades, donde nosotros les vemos, sobre todo en los semáforos, pidiéndonos un poco de plata, una moneda, y nos enojamos porque sus pequeños, sus criaturas están expuestas ahí al tráfico y pensamos, la puta carajo, que busquen un trabajo estos indígenas, ¿verdad? Pero ustedes saben, igual que yo, que no es fácil para ellos conseguir laburo, por muchos motivos, pero principalmente por discriminación, por racismo, por falta de formación, por el propio idioma. A veces ni siquiera hablan guaraní, tienen su propia lengua. Solemos verle también, por ejemplo, frente al indio, allá donde están con los militares, sin apenas asistencia de salud ni de ningún tipo, reclamando lo que les prometieron en ese artículo 64 de la Constitución. Hace poco se murió en el propio predio del INDI Inocencio Duarte, que era un líder indígena de la comunidad Tapumini de Paso Yobay, que eso es en el departamento del Guairá. Se murió en el baño, le encontraron ahí muerto el tipo. Mañana nosotros no vamos a tener programa porque en este horario, aprovechando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, GEN va a emitir Apenas el Sol. Apenas el Sol es el documental de la multipremiada directora paraguaya talentosísima Aramí Ullón, en el que vamos a poder acompañar a Mateo Soboy de Chiqueno, un ayoreo que dedicó su vida a grabar canciones, rituales y relatos ayoreos para poder preservar su cultura, que corre el riesgo de desaparecer. Eso van a tener mañana, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hacerles recordar que esa gente existe y es tan paraguaya como nosotros.
Gracias por habernos escuchado. Venimos enseguida con el segundo bloque de este programa. Muy bien, vamos con noticias del mundo. Eso que puede decir literalmente cualquier cosa que veamos y que nos apetezca comentarles y contarles a ustedes. Por eso es que este bloque se llama Modo Random, es aleatorio. Y acá está. ¿Cómo? Mañana van a tener libre también. No les noto para nada entusiasmados. ¿Quieren venir a hacer el programa igual, Pio? ¿Por qué es lo que les pasa? ¿No? Están todos así como... Ay, sí. Mentira. Mañana. Bueno, listo. Mentiroso. Todo mentiroso. Señores, ustedes saben la regla. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por ejemplo, venir acá todos los días y hablarles a una masiva audiencia en televisión y en internet es un gran poder. Porque, bueno, podemos influenciar sus mentes para que ustedes digan, cierto que es lo que dice ese gordo, ¿verdad? Pero también, claro, es una gran responsabilidad que tratamos de sostener casi siempre en el equilibrio de nuestras opiniones, casi siempre bien fundamentadas y al menos justificadas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos todos los días. Dicho esto, y aludiendo al Hombre Araña, es que se entiende más aún la frase. Ese joven con una capacidad sobrehumana para columpiarse ahí entre los rascacielos de Nueva York en su lucha contra el crimen, casi siempre, por cierto, sin tanto beneficio propio. Siempre le sale mal algo al final a Spider-Man, casi como los fiscales en Paraguay. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero ustedes entienden, algunos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, que París está repleta de hombres araña, pero que no requieren ni de disfraces, ni de telas, ni de sentido arácnido? Porque su búsqueda es completamente distinta. Pueden ver el material. Cuando la noche cae, estos jóvenes saltan, escalan y se columpian por las fachadas de las tiendas más céntricas de París, no solo por pura diversión. La principal meta de estos practicantes de parkour es apagar las luces de los escaparates para evitar el desperdicio de energía. Como una especie de Spider-Mans, ágiles, flexibles y determinados, los integrantes del colectivo Lights Off, un movimiento ecologista con gran implantación en Francia, mezcla el deporte extremo del parkour con acciones para luchar contra el cambio climático. Somos de una generación en la que tenemos la habitud de ver todas estas luces encendidas toda la noche, pero yo pienso que es una aberración. Mirad a Kevin, se llama Kevin Ha. Sí, señor, cuando cae la noche, Kevin Ha y sus amigos saltan, escalan y se columpian por las fachadas de las tiendas más céntricas de París. Y no solo por pura diversión. La principal meta de estos practicantes de parkour es apagar las luces de los escaparates para evitar así el desperdicio de energía. Como una especie de Spider-Mans. Son ágiles, flexibles y, como decía la locución, determinados. A ver, Kevin y su grupo pertenecen a esto, un colectivo que se llama Lights Off, un movimiento ecologista con gran implantación en Francia que mezcla el deporte, que es un deporte, parkour puede ser perseguir un 18 también, pero es un deporte extremo, con acciones para luchar contra el cambio climático, es bastante ágil. Y uno dice, los perros no tienen nada más importante para hacer, ¿o qué, verdad? O sea, sí, capaz sea un gesto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el abuelo Doró caminaba por toda la casa apagando cada ficha que los nietos dejaban prendido, ¿verdad? Mientras reclamaba que nadie más que él pagaba la anda en esa casa, ¿verdad? Y sí, todos los viejos hacen eso, apagar la luz, ¿verdad? En fin, yo también hago hoy en día, boomer. Por cierto, el municipio de París ya tiene luego multas, 750 euros para los locales que dejan prendidas sus luces. Pero dice Ja que nunca les cobran, entonces ellos tomaron la iniciativa y se van y parkour, y apagan, ¿no? Es parkour. Ja dice que está obsesionado desde chico con Batman. A ver si un día le sale un murciélago que hay de alguna de esos balcones, a ver qué le pasa. Estos hombres araña quizás tengan buenas intenciones, pero la verdad es que finalmente ni todo se queda ahí, es un gesto antes que otra cosa, más en un país como Francia, en el que la contaminación ya es la tercera causa de mortalidad, por ejemplo, por la polución de los vehículos. Así que, amigos, si ustedes dejan a oscuras gran parte de la ciudad de París, la gente va a caminar menos por temor y van a usar más autos, así que están igual colaborando de alguna manera con la contaminación. ¡Touché! Así se dice en francés, ¿verdad? Cuando le cagas a alguien, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer acá, por ejemplo, estos tipos? Podrían hacer parkour en el túnel de Eusebio Ayala, ¿verdad? O kayak, ahora que sabemos que se inunda, por cierto, ¿verdad? Como lo que dijimos hace 5 días, dijimos que era una porquería ese túnel y fue automático, o sea, llegó y se inundó todo. Podrían subir a la pasarela de Ñandutí, allá en Iguazú, y desconectar todo. ¡Parkour! ¿Verdad? Aunque no sé, eso sería mala idea. Después aparece Engineering y va a querer cobrar otro palo verde por hacer funcionar de nuevo que eso, ¿verdad? No sé. Yo sigo con preguntas en este bloque. ¿Qué podrían hacer en Paraguay? Por ejemplo,
Que ya no haga luego la ande por nosotros. Podrían apagar las luces del Congreso en plena sesión. ¡Parkour! Y bajan ahí. Serían parte del colectivo en honor a Víctor Bogado en ese caso, ¿verdad? O podrían apagar las luces en las canchas de fútbol. Bueno, eso ya pasa luego también habitualmente en la cancha de River Plate, el Quelito, en torneos profesionales de esta sagrada tierra. La verdad es que acá no tendría mucho sentido su lucha, más porque existe alta probabilidad de que alguien se quede electrocutado en la maraña de cables que nosotros tenemos así en los techos y en las columnas, y la ANDE ya hace por sí misma ese trabajo. Podrían probar con otros superhéroes. Por ejemplo, podrían ser como Iron Man y tener plata. O podrían ser como Batman y tener plata, la puta. Al final, esto de ser extraterrestre, como de superhéroe, es tener plata nomás, ¿verdad? Extraterrestre. Pues, man, el quitafoco paraguayo era parte de este colectivo y terminó sin un pie. ¿Ven lo que les podría pasar en Paraguay? ¿Ven lo que les podría pasar en Paraguay? En fin, el primer mundo, donde luchan por causas perdidas y después las suben en internet para que nosotros desde acá a la distancia miremos y digamos: ¿a qué paiburo igual sea? Miren las cosas que hacen. No, en serio, si caigo bocadito va a ser solamente por tu aporte de lo del foco. Estuviste brillante, ¿eh? No lo había pensado. Bocadito, ¿saben cómo me escapo? ¡Parkour! ¡Chao! Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Hola, mi nombre es Mike Silvero y si quieren ver más contenidos como este, no olviden darle a la campanita y suscribirse y todas esas cosas que dicen los youtubers que son más jóvenes que yo, evidentemente, pero que cuando yo digo quedan medio raro realmente.